Bueno, estamos en vivo. Hola amigos, bienvenidos al podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tenemos un tema, espero que sea de interés, un tema de profundidad. Estoy aquí con José Navarro Parra Sensei para Hola, discutirlo. Hola Sensei. hola Eh, José. este tema sale a raíz de un libro que estás leyendo tú Sí, y nos propusiste hablar sobre esto y creo que es un tema que quizás no tenga resonancia en todos los karatecas, pero sí tiene resonancia entre todos aquellos que tienen la vocación de sensei y que tienen una posición en la que tienen que enseñar y administrar y gestionar la formación de otras personas dentro del karate. Sensei, ¿te animás a contar un poquito sobre cuál es la idea que tuviste? sí, bueno, concretamente este libro, que es escrito por japoneses, ambos filósofos, es una conversación que ellos tienen, donde este profesor, que a la vez filósofo, toma un poco la rienda del sensei de un alumno concreto, que le va con una serie de inquietudes. Entonces, le intenta resolver un poquito desde esa visión. Pero es una visión tan personal que no es la habitual que se hace en los centros escolares o en las universidades. Tanto es así que a veces entra en conflicto ideológico, ¿no? De lo que tiene que ser y lo que realmente es, ¿no? Y este libro concretamente se llama Atrévete a no gustar, ¿sí? Que por si alguien se ha interesado, está en español, ¿eh? Es de Ichiro Kishimi y Sumitake Koga. Entonces, bueno, desarrolla una serie de conversaciones que me parece súper importante, sobre todo la actitud que toma el docente, ¿no? Con respecto al alumno. Cómo no se deja presionar, por ejemplo, por las preguntas que le hace, no lo incomoda queriendo, sino que las respuestas a veces no son las que espera. Y leyendo este libro me traslada un poco también al papel que tenemos nosotros, ¿no? Los senseis, que no dejamos de ser docentes en nuestra área, porque no estamos entrenando, también estamos enseñando, ¿no? Y porque es nuestra experiencia lo que le estamos transmitiendo, porque es lo que nosotros vamos el karate en este caso, y lo intentamos plasmar a través de nuestras enseñanzas, ¿no? Y entonces veo que, bueno, que la labor de un sensei tiene muchas aristas, ¿no? Que no es solo irte unos días determinados, ponerte un karategi, hacer de sensei y que los demás te crean, ¿no? Hay todo un entorno, digamos, ¿no? Alrededor del sensei, cada vez más, ¿no? Que en algunos aspectos son positivos, no digo que no, y en otros, pues, bueno, nos deja un poquito ahí al aire, digamos. Justamente, el tema es que es algo, el ser sensei o Jorge, perdón, antes de eso, sí, ¿estamos saliendo en directo? No me sí, estamos sale. en directo, sí. Vale, no digo, no vaya a ser que estemos charlando y nos estén esperando porque no sé por qué no me sale así, pero bueno, estamos de eso perfecto. Eh, Seguimos. no, que el ser sensei es multifacético y exige de una gran autorregulación y tiene muchos lugares donde podemos pisar en falso, ¿no? Tiene muchas áreas donde se puede incurrir en errores y hay muchos elementos con los cuales nos tenemos que relacionar y tenemos que gestionar. Y quería hacerlo un poquito de una forma un poquito ordenada y sistemática, Ordenado. Sensei. Sí, sí, perfecto. Porque tú empiezas nombrando distintas áreas hacia las cuales el sensei debe eh, relacionarse, ¿no? Bueno, en primera instancia hay que relacionarse con los alumnos, ¿no? Con los alumnos. Y cómo gestionar esa relación. Que a veces parece fácil, pero no lo es, ¿no? Porque te llegan mucha gente con muchas ideas diferentes de lo que es el arte o incluso de lo que es la vida, con sus propios egos, con sus propias experiencias, con sus propias inquietudes, ¿no? Sus aspiraciones dentro del karate. Entonces, alguien que no esté centrado
puede ser llevado por diferentes corrientes, ¿no? Y mientras que un sensei, que, que su mente está donde debe estar porque tiene experiencia, lo que hace es organizar todos esos egos y colocarlo en un punto común, ¿no? Para que el dojo progrese. Entonces, los alumnos son, nos dan su confianza y nosotros también nos la tenemos que ganar a través de nuestra docencia, ¿no? Porque a veces a nosotros, como sensei, nos puede parecer que nuestro conocimiento es suficiente y nuestros grados también, pero no siempre es así, ¿no? No, bueno, eso es un tema en sí mismo, ¿no? Porque, bueno, depende de cómo, de la madurez de cada uno y de su perspectiva, ¿no? A veces de lo que se habla es de qué dan tiene Sensei, pero Que ha sido campeón, ¿no? se ha sido campeón, ¿no? Porque, Exacto, exacto. porque perdona que te interrumpa, porque esos son datos como constatables, es decir, son cosas que se ven. Tiene tal grado, ha ganado tantos campeonatos. Pero el conocimiento y la sabiduría como que cuesta más verla, ¿no? Es más abstracta. Y entonces no todos los alumnos tienen esa capacidad, ¿no? Claro, claro. Nos manda saludos Sí. Ramón Alejandro Córdoba Muñoz desde Chile. Saludos a Chile, qué bien tener a Chile presente hoy acá. Exactamente, ¿no? Aparte, el sensei cumple o tiene cumple diferentes funciones o tiene diferentes imágenes según las necesidades del alumno también, ¿no? Y, y entonces es difícil lograr llegarle a todos de la misma forma, ¿no? Porque mucha gente busca distintas cosas. Y yo en mi práctica normal hay cosas que me niego a hacer, que muchas veces, especialmente los nuevos que llegan al dojo, eh, expectativas que ellos tienen. Yo, por ejemplo, me niego a ser un gurú. O sea, yo me niego a darles consejos o emitir opiniones sobre su vida privada. Aunque me vengan a pedir que se las dé, me parece que no es mi lugar como sensei en mi dojo. Yo puedo darte, a través del karate, el entrenamiento del karate, darte herramientas de vida. Ahora, no me parece que sea mi lugar el decirte cómo gestionarlas fuera del dojo. Sí, porque los alumnos a veces ponen demasiadas esperanzas en nosotros, ¿no? Nuestro sensei, no. Sí, tenemos quizá en las clases mostramos una coherencia y una seguridad por la propia experiencia también bueno, que tenemos oficio, digamos, que a veces eso puede caer en que el alumno confunda, ¿no? Que tú eres una especie de gurú, como tú dices, ¿no? Alguien que ha llegado a un nivel donde él no está, pero todo es contextuable, con lo cual a lo mejor las palabras que le decimos no son las adecuadas en ese momento. Entonces es arriesgado entrar en un terreno que no conoces por mucha confianza que tengan. Entonces eso tenemos que prevenirlo. Claro, aparte hay cosas que no nos competen como seres humanos. Todos, como tú decías, hay que animarse a ser imperfecto y no somos perfectos y cometemos errores. Y me gustaría después, quisiera desarrollar más el tema y después volver aquí. Eh, Ramón Sensei nos vuelve a escribir, es peligroso ser un gurú, el ego del gurú es peligroso para el sensei es una persona como todos que también está en un camino de aprendizaje de la vida. Mi sensei me decía a mí, no me creas nada. Y tiene razón, exactamente. Y justamente por eso es que me niego a eso, ¿no? Eh, Sí, el aparte, título de este artículo se llama Perdóname por no ser perfecto y el del podcast es el maestro imperfecto, ¿no? claro, porque no somos perfectos y hay que combatir esa expectativa dentro de los alumnos de que seamos perfectos. Eh,
para dar un ejemplo, simplemente porque a veces se pone pesada la cosa, tenía un alumno, un hombre mayor, ya de 40 y pico de años, que se quejaba de que su señora no le lavaba. Yo le preguntaba por qué venía con el gui sucio y él se quejaba de que la señora no se lo lavaba. Y un día también se vino a quejar de que la señora no le prestaba atención de noche. Y yo le dije, si te portás como un niño de día, no te va a tratar como un hombre de noche. En vez de andar quejándote por ahí, lava tu propia ropa y déjate de molestar. Claro. Tienen que Sí, pero gestionar. esos son conceptos de la vida cotidiana, o sea, perdón, Exactamente, ejemplos de la vida cotidiana, no tiene que ver nada exactamente. con los gurudevas, ¿no? Que esta es otra cosa, ¿no? No, Nosotros estamos pero obligados a corregir actitudes, lo que claro, no vamos a transformar la vida de nadie porque bastante tenemos por la nuestra, ¿no? pero aparte se lo dije de esa forma justamente porque me parecía incorrecto que me viniera a hablar de esos temas en el dojo y quería que, como digo, darle a entender que Yo creo exactamente. que si contáramos tanto nosotros como los oyentes, o los videntes en este caso que nos están viendo, las anécdotas de alumnos que nos llaman, que nos preguntan, sería todo un tratado. Mira, Mario Sarasúa dice algo que es muy interesante. Saludos. Como Kohai hay dos cosas que detesto. Si el sensei se pone en modo gurú o si empieza a hablar mal de otros senseis o estilos. Y eso estoy completamente de acuerdo, aunque creo que se habla mucho y mal de otros senseis, de otros estilos, porque mira que he visto. La condición humana. No, pero aparte dentro del karate somos especialmente malos en este tema. Pero vamos a volver a esto después, porque Sí. quisiera pasar por los temas y después profundizar un Uh poquito, -huh. ¿no? Después también dices, y este es uno de los más alados, el sensei en relación al entorno social y político del karate, o sea, organizaciones, otros sensei, otros practicantes, otros estilos. Y creo que aquí se generan grandes problemas eh, en cómo gestionar su posición y su identidad como sensei en relación a otros. Y pienso que ahí sale a reducir mucho de lo que dice Mario Sarasúa sobre el hablar mal de otros o el de engrandecer Claro, porque posición, ¿no? uno es sensei en relación a, no en relación a sí Exactamente. mismo. Y ahí es donde encontramos estos temas, ¿no? Este tipo de organizaciones, de otros sensei, si empiezas a entrar en ese campo donde entras en el campo de la competición, de lo que es, y Claro. por lo tanto, para llegar a un nivel aceptable de sensei, tienes que ir buscando la perfección de sensei, o sea, no te puedes equivocar, no puedes ser peor sensei, tu organización no puede ser peor que otra organización, y etcétera, etcétera. Claro. Delfino Huerta nos dice, saludos desde México. De cualquier forma, la perfección no es absoluta, ya que lo que para algunos es perfecto, para otros no. Y es verdad. Y aparte, no hay una definición absoluta tampoco de lo que es perfecto. Entonces, pero de un punto de vista subjetivo, hay una tendencia a la idealización y al enaltecimiento de la figura del sensei. Incluso cuando el sensei no lo quiere y trabaja en contra de ello, ¿no? Claro. A mí me pasa a Sí, veces que estoy entrenando algún tipo de ejercicio con mis alumnos, donde me tienen que pegar a la cara para yo poder trabajar con la defensa, y te pegan al costadito. Ya, o sea, como que ellos necesitan cuidar tu imagen. Digo, no, no, acá. Y si me pegaste, es mi culpa, ¿no? claro. Además, la perfección no existe cuando la analizas profundamente. Ves Mm, que no existe en sí mismo, que es una utopía. Pero eh, como modelo, sí existe en el subconsciente, digamos, ¿no? Nuestra escuela es la mejor, nuestro maestro tiene tantos ganes. Hay como unos puntos que una persona podría definir como que eso se acerca a la perfección, ¿no? Y de eso tenemos que cuidarnos, porque esos mismos puntos que te dan valor un día,
se los quitan en el siguiente, porque va a haber maestros con más nivel, maestros con más grado, maestros con más experiencia, etcétera, etcétera. Claro, aparte, yo siempre digo a mis alumnos, mirá que hasta Mike Tyson lo noquearon. O sea que siempre hay con quién perder si vas a entrar en ese tipo de cosas. Claro. Claudio Bundicar, que participó en el podcast de la semana pasada, nos escribe. Saludos, Claudio, espero que estés bien allá en Brasil y que no haga demasiado frío, no creo. Muchas veces los sensei entran a modo de gurú por no poder gestionar el chupamedismo y la obsecuencia de muchos, no todos de sus alumnos. Los elogios de los alumnos son peligrosos. Sí, los elogios. Yo admito elogios de los alumnos, pero con matices. Cuando a mí el alumno, no se nota, cuando el alumno me quiere resaltar porque a mejor sea yo, mejor va a ser él también. Exactamente. O cuando el alumno ha sido capaz de ver algo que yo he demostrado con cierta habilidad y entonces dice, uy, te he visto, me sale. Entonces, es decir, que tenemos que jugar siempre con el equilibrio, ¿no? O sea, no hay que ahora rechazarlo todo, ¿no? Hay cosas que deben ser No, admitidas, porque pero forman yo, parte de la comunicación entre alumno y maestro. sí, claro, pero lo que es importante es cuando yo recibo ese tipo de elogios, siempre Ah, claro. intento dirigir la atención del alumno a que no soy yo, Jorge Garibaldi, es el resultado de la práctica. Claro. Entonces, que no es algo que sea inherente a mí, es algo que está a tu alcance, es la práctica, ¿no? Entonces, de esa forma no se transforma en algo, en algo que en adulamiento, digo, pero se transforma, sí, en poner la práctica en el centro y decir, ah, ese es el resultado de la práctica que Sensei me dice. Entonces pasa a ser un motivo, un elemento de motivación, ¿no? Uno de los puntos que tratamos en las verdades del karate, ¿no? Practica y comprenderán, ¿no? Exactamente. Ramón Alejandro Córdoba Muñoz nos escribe, ¿será por las películas que siempre muestran a los maestros como sabios que viven en una montaña? Sí, Sí, pero también, también porque se ha creado una mitología. Si uno lee algunos de los libros de los maestros clásicos, hablan de casi que proezas. Si uno lee el libro de Yoshin Nagamine Sensei, donde cuenta la historia de los maestros, digo, parecen salidos de una película de Marvel, los maestros, las cosas que podían hacer. O sea que se ha también fomentado una mitología de los maestros antiguos. Y eso nos lleva también al tercer tema el tercer título que habías puesto, Sensei. El Sensei de ahora respecto a los viejos maestros. El peso de la historia, ¿no? Exactamente, el peso de la historia. Los viejos maestros eran perfectos, volaban, levitaban, cuando hacían un Suki atravesaban paredes de 4 metros de ladrillo, las balas no le entraban, y ahora estamos nosotros en el dojo haciendo pina and kata. ¿Cómo en un dojo de barrio, Exactamente. en una ciudad totalmente con una cultura diferente a lo que marca la historia, los patrones que marca la historia, posiblemente con otra manera de mirar el karate hoy día. Tenemos otra cultura, pero también tenemos otra época, y ahora pues tenemos que gestionar esto. Yo concretamente, yo no lo gestiono. Quiero decir, no lucho contra esto, ¿no? Sino que yo cuento la historia tal como es, la medida que yo la conozco, y intento no hacer comparaciones del karate de antaño con el de ahora. Porque si no siempre sales perdiendo. Porque es fácil, las comparaciones siempre son fáciles. Entonces, nosotros intentamos trabajar en el dojo sin apelar a que lo de antes era mejor, sino que lo que es mejor es lo que hay ahora, porque ya lo de antes no existe, ha desaparecido. Sí.
Claro, yo también intento desmistificar, porque si vemos la evidencia gráfica que tenemos de los maestros que existieron desde que se empezó a sacar fotografías y después que se empezaron a hacer videos, se ve claramente que son seres humanos, que no son superhéroes y que hay cosas que hacen que hoy podría ser, se hacen diferentes y que incluso que se pueden decir que hoy estamos a un nivel de coordinación superior en algunas de las cosas que se hacen. O sea que creo que lo que sí tenemos que envidiar a los maestros es que ellos estaban en la línea de información, ellos estaban más cerca y tenían mucho más directa esa conexión y podían saber por qué hacían lo que hacían. Y que eso es lo que venimos hablando hace tiempo, de que se corta ese hilo a través de la historia. Pero del punto de vista de habilidad, creo que hoy tenemos más tiempo para entrenar, estamos mejor comidos, tenemos mejores metodologías de entrenamiento, etcétera, etcétera. Para que nos están matando a comentarios, necesito hablar, leerlos porque si no se nos va. Pará, que estoy, no sé hasta dónde llegué. Sí, Delfino Huerta dice, es por eso que es responsabilidad del sensei poner las cosas en su justa dimensión y no dejarse seducir por la tentación de ser adorado. Exactamente. Si tenés necesidad de ser adorado, no seas sensei, por el amor de Dios. Podés hacer mucho daño. Fudoshin, Marcelo Salazar, sensei nos escribe, buenas tardes, sensei, saludos desde Formosa, Argentina. Yorincano, Uruguay. Buenas tardes, Sensei Garibaldi. Un abrazo grande para usted y para Sensei Navarro, Washington Picardo. Un abrazo para todos. Delfino Huerta dice, perdón, quise decir no dejarse seducir. Sí, me di cuenta, por eso lo leí. Y Mario Sarazuda escribe, hablando del karate occidental, ¿ustedes cómo manejan las normas de etiqueta en el dojo? Si es que la aplican. Yo manejo las normas de etiqueta que recibí de mi sensei Shingo Gami, o sea que en mi dojo, o sea, mantenemos la misma etiqueta que se mantendría en un dojo normal de la JKF o Adokai en Tokio. Sí, Ni más ni menos. nosotros no estamos en contra de la tradición y la etiqueta. Yo creo que son necesarios. Yo también pienso que son necesarias y aparte crean un contexto en el dojo. Mira, justamente este mes he tenido 2 alumnos musulmanes que empiezan en el dojo y los padres cuando nos ven saludar me dicen, no, mi hijo no puede saludar así porque va contra nuestra religión. Que no es así, tengo muchos alumnos musulmanes que no tienen problema con saludar. Yo tengo también alumnos musulmanes y nunca me han hecho no tienen ningún problema, pero estos 2 sí, y entonces les he dicho, bueno, pero esta es la etiqueta de que se utiliza en el karate y si no la pueden aceptar, que no entren en karate. Así es. En este dojo se hace y si no lo pueden hacer, no pueden estar acá. Tan importante es para mí la etiqueta. Claro, porque son reglas que benefician al grupo. Por eso están. Porque imaginaros que estamos en una clase, que ha empezado ya, alguien llega tarde y entra de cualquier manera y interrumpe. A lo mejor estamos haciendo ejercicio dinámico y no pasa nada, pero si en ese momento estamos concentrándonos haciendo un kata o una explicación, corta el ritmo. Entonces, hay una serie de normas que son beneficiosas y por lo tanto aplicables en cualquier contexto y en cualquier momento, ¿no? Pero para no dejar el tema de los viejos maestros, yo pienso que tenemos muchísimo que aprender de los viejos maestros y aparte tenemos que gestionar el legado que nos dejaron. Eso no quiere decir que sean perfectos y sean infalibles y hayan llegado a la cumbre del conocimiento humano. No hay ningún ser humano que pueda alardear de eso, ¿no? Claro, nosotros partimos del tema de que estamos hablando de que nosotros, no es que seamos nosotros concretamente, Jorge y José, imperfectos en sí mismos, sino que el sensei es una persona imperfecta por el simple hecho de ser persona. Y claro. cuando se ejerce una profesión, cualquiera que sea,
puede existir la excelencia, pero nunca la perfección. Y damos por hecho de que esto ocurría también a los maestros antaños. Claro, estoy absolutamente seguro porque tenían que afrontar las dificultades que la vida les traía en su tiempo, en su época, igual que nosotros hoy ahora. Y tenían que afrontar los vaivenes de la condición humana, igual que nosotros ahora. Y Pero no los incapacitaba para... No, no, igual que no nos incapacita a nosotros exactamente. nuestras imperfecciones para enseñar. Por eso, pero a eso me refiero, porque hay un peligro en idolatrar al pasado. Y el gran peligro para mí, que idolatrar al pasado también significa ponerte un techo. Es decir, yo nunca voy a llegar, porque la perfección ya existió y se perdió. Y por lo tanto, yo no voy a llegar. Y yo intento nunca pensar así. Yo pienso que más allá de las alturas que puedan haber llegado los maestros, hoy me tocó vivir a mí y me tocó a mí gestionar esa herencia con lo poquito que tengo y tengo que hacerlo de la mejor manera y de la manera más responsable. Claro. Y dárselo a la próxima generación. Y ya harán ellos lo que puedan y lo que sepan, ¿no? Este es un punto de presión, ¿no? Que también tenemos los senseis modernos, ¿no? Hay muchos, que hemos nombrado varios aquí por encima, pero este es profundo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, cuando pongo, ¿no? Y que lo más importante es el texto de la historia, ¿no? El sensei en relación a antiguos maestros. Pongo luego como una coletilla, en forma de pregunta, que digo, ¿quién puede competir frente a esto, no? O sea, es complicado pero siempre vas a estar por debajo. Entonces, hay que contextualizarlo todo y saber que ellos tenían sus limitaciones también. Que eso, aceptarlo forma parte de ser un buen sensei. Lo contrario es engañar. Pero yo aquí hago esta reflexión con los alumnos, ¿no? Con algunos alumnos. Cuando hablo de alumnos, hablo de mis alumnos, de mis senpai, ¿no? De la gente que entrenamos juntos, fuera del dojo, etcétera, etcétera. Y, y tú antes lo dijiste, un poquito de las herramientas que teníamos, ¿no? Yo imagino a Mozart con un piano mucho más perfeccionado que el que tenía en la actualidad. O sea, su música fluiría de otra manera, ¿no? Entonces, los conceptos y el trabajo que ellos tenían hecho quizás estaban limitados por los acontecimientos personales de cada uno, ¿no? Que también no se podían dedicar por el de la práctica, por la situación social también, que a veces ha existido guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros sí tenemos ya ese instrumento para llevar mucho más alto ese conocimiento. O sea, tenemos más herramientas para llevar ese conocimiento y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, el, tenemos esta presión, pero también tenemos otros elementos que nos ayudan a mejorar el karate, que creo que el karate de hoy día, de forma general, es mejor. Aunque, porque tampoco es perfecto, le faltan detalles, ¿no? Pero las herramientas son sin duda mucho mejores que las antiguas. Un dojo de hoy día, pues es años luz de cualquier dojo de aquella época. Sí, yo no sé si es mejor el karate de hoy, porque el karate de hoy no busca lo mismo que el karate de antes, pero por lo menos aplicado sí, mira, me están diciendo, eso te iba a decir, Sensei, tu micrófono hace un feedback bárbaro, me está Sí, diciendo, el público me está diciendo bueno, que molesta. lo quito. Es que tengo la familia, pues es que aquí en Sevilla, para los que no lo conozcan, prácticamente. Hace mucha Mucho calor mejor, y claro, nos acostamos tarde y tengo la familia por aquí revoloteando y quizás ese es el mucho mejor ruido. así. Ahora mejor. Ahora está muchísimo mejor. Vale, Ahora sí, perfecto. impecable. Uh-huh. Gracias, Yarim Sensei, que nos manda un saludo desde Puerto Rico y me escribe por privado de que estábamos teniendo feedback. Eh, Muchas gracias, Sensei, te pasaste. Uh-huh. Un abrazo bien grande a la distancia. Hoy vi tu entrenamiento en vivo en karatecas tradicionales. No se lo pierdan, es una página en Facebook con más de 15.000 miembros
donde Sensei Sharim Cross pone un montón de información de interés para la formación del karateca y también casi que a diario tiene entrenamientos de karate en vivo. Así que quien quiera entrenar con él está súper bienvenido. Karatecas Tradicionales es la página en Facebook. Pero bueno, quería también hablar un poquito sobre las organizaciones también, ¿no? Y sobre otros sensei, porque también hay tendencia a veces a que en vez de definirnos por lo que tenemos en común, nos definimos por lo que nos separa, ¿no? Por ejemplo, uno de los prejuicios más grandes en mi escuela, en el Wado Ryu, era que, bueno, y eso lo recibíamos de nuestros sensei, ¿no? Que era que nuestro estilo era, como él le decía, white collar y el resto eran blue collar. A eso se refiere a que nuestro estilo era de cuello blanco y los otros estilos eran de cuello azul. Y eso hace una referencia a la revolución industrial donde los overoles de los trabajadores eran azules y los ejecutivos andaban de camisa blanca. Entonces, él decía que nuestro estilo era de camisa blanca, por supuesto superior a los otros estilos, y porque veníamos de una clase social superior y que teníamos elementos de nuestro karate que eran del viejo Kobudo, el Koryu japonés, por lo tanto éramos infinitamente superior al resto. Y pienso que estoy seguro que cada estilo, cada escuela tiene un discurso que de alguna manera lo eleva sobre los otros para diferenciarse o porque se comparan con a través de lo que los diferencia. Y eso históricamente no era así, porque el Wado Ryu empezó saliendo del Shotokan, del Shitoryu y del karate de Chokimoto. O sea que tan elevado no podríamos ser. Es como negar a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero ese tipo de discursos son muy comunes, ¿no? Nos escriben Pero desde Formosa. Miqueas Gross, buenas tardes, saludos de Formosa. Saludos, bienvenido. no, es que las organizaciones hoy día no están diseñadas para defender para hacer que el karate o ese estilo evolucione, sino para mantenerlo. Mm. Entonces, ¿por qué? Todos sabemos que para que algo evolucione no puede evolucionar por sí solo, necesita otros elementos. A veces esos elementos son transversales, es decir, tienes que cogerlo de otras artes, otros sistemas, o por lo menos para compararlos, ¿no? Y claro, es complicado. Es complicado que una organización vaya al servicio de la escuela. Me refiero de la evolución, sino más bien se trata del mantenimiento. Después sí hay gente que particularmente lo hace, pero como organización en sí mismo no es su función. O sea, no, la persona independiente tiene que estar supeditada a la organización, porque si no, no puede estar a una serie de normas, ¿no? Y Porque ahí aparte el son sensei, jerárquicas. claro, ahí el sensei tiene otro punto de presión. Si estás dentro, obviamente, de una organización, pues estás sometido a todo un sistema, ¿no? Sistema de examen, sistema de entrenamiento, sistema de curso, las teorías que avalas tienen que ser las que están avaladas por la organización. Entonces, un sensei que busque otra cosa tiene dificultad en mantenerse dentro de una organización. Muchas veces a pesar incluso del propio sensei, que a lo mejor sí le gustaría estar, pero no es muy querido el sensei porque va a ser en relación a aquello que tú des de alguna manera a la organización, cosa que es lógico, quiero decir, la organización también te puede exigir cosas, ¿no?
Sharon Cross nos escribe, Sí. tendrá que ver con el negocio del karate en vez de con el karate mismo. Y puede haber algo de eso también, ¿no? En el karate de hoy, en el mundo moderno, creo que es algo que pasa, que es un elemento de peso también, la parte económica, ¿no? Marcelo Salazar nos escribe, las organizaciones buscan mantener una línea vertical y es muy difícil que acepten algo ni siquiera paralelo. Las organizaciones comúnmente no ayudan a crecer el karate, ayudan a crecer esa institución más que nada. Y sí, porque tienen una razón de ser, por algo hay una organización, por algo se forma una organización, se forma alrededor de una idea o de una persona y lo hace para diferenciarse de las otras. Y, y entonces están o sienten que están en competencia, ¿no? con, eh, con otras organizaciones, con otro tipo de karate, con otras ideas de lo que es, eh, de lo que es el karate o cómo debería ser. Y eso lo vemos mucho, eh, lo vemos por todos lados. Y somos, y también somos parte activa de ello, en el sentido de que, digo, yo intento transmitir lo que a mí me parece que es el karate, o lo que debería ser el karate. Y no, si bien le doy cabida a todos los sensei en el podcast, pero cuando yo abro la boca, hablo sobre lo que a mí me parece debe ser el karate, y que está en oposición a lo que piensa otra gente, ¿no? Pero creo que eso Claro, es algo natural. claro, es que aquí el sensei mm, depende de la relación que tenga con cierta organización, va a condicionar también su vida en el dojo. Mm, Y eso también de alguna manera o se acepta y lo haces porque a veces es cómodo, ¿no? mm. Yo ya tengo como digamos que tengo que pensar menos, ¿no? Porque ya la idea o la orientación está clara, tenemos que hacer esto, tales catas, de tal manera, cuando venga un maestro la cambia y la cambiamos, o el dojo es tu casa y el responsable eres tú, ¿no? Claro, y justamente en estos días estoy hablando mucho con un sensei que tiene justamente ese problema, que quiere ser jefe en su casa y entrenar a sus alumnos y darle los exámenes, hacerle exámenes a los alumnos cuando a él le parezca y que los exámenes sean de la forma que a él le parezcan y no tiene permiso. Tiene que venir alguien de afuera a hacer los exámenes y a decirle lo que es. Entonces no entiendo, si tiene la confianza para ser sensei y tener alumnos, tener un dojo, no entiendo cómo no puede graduar a sus propios alumnos. Pero Sí, es tiene como ese. si un médico no pudiera diagnosticar, ¿no? Una vez Claro, que te puede estás en su examinar. consulta, no puede diagnosticar si no previamente le dicen de arriba, bueno, sí, el diagnóstico es bueno, o usted puede decirle que tiene tal o cual cosa. Ahí sí estaría yo un poquito de acuerdo con lo que dijo Yari, ¿no? Que tiene un poquito el negocio, pero yo no sé cómo funcionan las organizaciones en cada país, Mm. pero aquí no, aquí tú puedes tener una organización independiente, ¿no? Existe el Creo que, derecho, el libre derecho al mercado, quiero creo que decir, todo, tú tienes un producto y tú lo puedes vender y creas tu organización privada y lo transmites desde ahí. Lo que no puedes usar es el nombre de otras organizaciones, pero bueno, pero se dan casos, por ejemplo, aquí yo dejé la organización de Wado Ryu hace decenas de años, la Wadokai, y, y un día en mi página web tenía un artículo sobre la historia de Wadokai, y ahí sobre la historia de Wado Ryu, y ahí tenía, entre otras cosas, el logo de Wadokai. Y la organización de Wadokai aquí me incitó a bajarla estaba amenazándome con un registrada, juicio. porque estaba Claro, registrada. sí, pero lo malo de eso no era que estaba esa marca registrada. El Wado Río está dividido en tres organizaciones mundiales. Ellos habían registrado las tres marcas, las de ellos y las de otras dos organizaciones con las cuales ellos estaban en competencia. Eh, o sea que se ve mucho la falsedad, ¿no? Fudoshin nos escribe nuevamente, dice, más que nada creo que es mantener el poder adquirido. El dinero también, por supuesto, es importante. Se ve mucho eso.
Y Yarim nos escribe, dice, eso no es karate madurativo ni es una evolución natural. ¿No creen? No, no creo. No creo que sea una evolución natural del karate. Sí es una evolución natural de las organizaciones corporativas que buscan crecer y buscan dominar y aparte buscan una visión homogénea dentro de la organización. Todo tiene que ser igual y el que levante la cabeza duro con él, ¿no? Claro, es que los senseis independientes, por llamarlo de alguna manera, son un estorbo para ese tipo de organizaciones, porque de alguna manera están mostrando que hay otro camino y eso nos gusta, claro. Delfino Huerta escribe, las organizaciones en la actualidad se han convertido en un referente casi obligatorio, ya que si no estás en una organización se te considera poco serio por no tener respaldo. Yo pienso que eso varía un poquito. No sé cómo, no sé, Delfino Huerta, en qué país estás. Yo en Dinamarca no le doy pelota a nadie. No soy ni miembro de la Federación Danesa de Karate. eh, Aquí en eh, España tampoco. Sí es verdad que hay una presión social, lo que decíamos antes, y política, pero bueno, eso es como el que es de otro equipo, quiero decir. Aquí no, la ley te ampara y luego además tú puedes ejercer libremente tu profesión, o sea, tú no tienes que tener problemas y de hecho yo por ejemplo no estoy federado ni mi club ni ninguno de mis alumnos y tampoco estamos en ninguna organización, nos autogestionamos. Lo que sí hay que asumir mmm, que tiene unos costes, entre comillas, lo de los costes, porque para nosotros es libertad absoluta. Pero aquí en España tampoco pasa. no, pero aparte a nivel de reputación, digo, yo no pertenezco a nada Ah, y de todas maneras estoy siendo, me paso yendo a otros dojos que pertenecen a estas organizaciones a hacerle los yo exámenes a concretamente he ellos. dado clases en otros dojos que estaban federados y yo no estaba federado y no me han dicho nada, todo lo contrario. Claro, Y yo entreno con gente que está dentro de la federación y otras organizaciones y a mi dojo vienen gente de otras organizaciones y sin problema. No hay, eh, no, no hay eh, o sea, no hay problema en entrenar juntos. Después, siempre, a lo mejor, si a alguien no le caes bien, pues siempre, no, es que no están federados, pero bueno, eso es un poco infantil, ¿no? Eso es. sí, yo pienso que hay que dejar que la habilidad hable también. Y esto también en cuanto a la relación con los alumnos. Eh, el otro día hablábamos sobre el tema de que mis alumnos me dicen, ¿por qué no andás con un cinturón rojo y blanco? Yo qué sé. Digo, si no se ve mi habilidad, que soy el instructor jefe, no debo ser el instructor jefe. Y ahí lo mismo pasa en la relación con otro sensei. Si no tengo habilidad, eh, o sea, en realidad, para decirlo de forma positiva, si tienes la habilidad suficiente, te van a respetar, y si no, no te van a respetar. O sea que el trabajo se hace en el dojo y, y lo de afuera, como decía Odulio Varela, el capitán de la selección uruguaya que salió campeón del mundo de fútbol en 1950, en el Maracanazo, decía, los de afuera son de palo y ganó el Mundial de Fútbol. Eh, y tiene razón, lo único que importa es el valor que nosotros le damos a lo que hacemos y el resto viene, o no, pero no importa porque el valor que tiene lo que hacemos se lo damos nosotros. Fudoshin, Marcelo Sensei nos escribe, en mi caso viví cuando el Sensei Justo Gómez se fue de la escuela del Sensei Mitsuo Inoue, fue declarado el traidor a la escuela y a la causa, por decirlo de alguna forma. Sí, digo, lo que pasa es Y que yo creo que todos los que nos hemos ido, ¿no? Si somos sensei irrelevantes, no te nombran traidor. Cuando lo eres, sí. Entonces sí le creas un problema porque a mí me lo dijeron en la cara. Que, hombre, es que como que has abierto una puerta, ¿no? Para que otros hagan lo mismo. Y eso nos gusta, obviamente. Y por eso claro, hay una presión. ¿No? Pero es como todo, es decir, nosotros por encima de todo, ¿qué somos? Somos claro. practicantes y tenemos la obligación de enseñar a nuestros alumnos. Cuando la organización me impide enseñar lo que yo quiero,
yo veo un error quedarse, pero bueno, cada uno elige su destino. Para mí no existe problema en no estar en ningún sitio, en no estar en ningún sitio que no cumpla unos mínimos que a mi dojo me beneficie. En este caso, como ninguna los cumple, pues no estoy. Claro. El problema es que, bueno, hay organizaciones que te permiten trabajar de forma independiente, etcétera, etcétera. Nosotros pertenecemos a una, pero digo, depende de qué tipo de organizaciones uno se meta y para qué función, con qué papel tiene que cumplir esas organizaciones. Digo, en la organización que estoy yo, no me pregunta en absoluto lo que hago. Es una relación que yo tengo personal con los miembros de esa organización. No tiene nada que ver mis alumnos. Y de eso se trata. Y Es aparte, que, es que organización es organizarse. Lo que ocurre exactamente. es que la palabra organización ha adquirido como un valor en sí misma. Y cuando hablamos de organización, hablamos de un ente, mientras que lo que nosotros, Jorge y yo, estamos hablando es de organizarnos para tener bueno, unos objetivos comunes que nos ayuden en nuestro dojo y también en nuestra práctica. Son las relaciones humanas. Y creo que Sharim Cross Sensei lo dice de manera excelente. Dice, las personas reputables de un nivel avanzado se juntan fuera de las líneas organizativas, pues la necesidad llama, creo yo. Totalmente de Mm, acuerdo. Y exactamente, de eso se trata, de juntarse para aprender, claro. no para imponer ningún tipo de cosas, ¿no? Eh, Fudoshin también nos escribe, así también fue considerado el sensei Walter Retén cuando se abre de la escuela del sensei Justo Gómez. Eh, y bueno, ese es el gran problema. El problema es cuando alguien se abre de una escuela, y no estoy hablando en el caso específico de Justo Gómez Sensei o de Walter Retén Sensei, porque no conozco las circunstancias. Pero lo que sí he visto muchas veces es que alguien se abre de una organización rebelándose en contra de la estructura opresora de esa organización para crear una igual con la única diferencia que se ponen ellos en el tope de esa organización lo único que dije, no cambiaron la opresión, cambiaron su posición en la opresión, que ahora son el rey en un reinado más pequeño, ¿no? Y así sucesivamente. Y digo, hay que romper con eso. El karate es individual y se da en el dojo y chao. El resto son otras cosas. Fudoshin dice, en mi caso he decidido tomar yo mis exámenes en mi dojo y seguro algunas críticas voy a recibir. Y sí, el tema es que a mí que me vengan a criticar lo que hago yo en mi casa, digo, en las puertas, digo, no, la verdad que no me interesa, sino le digo a la otra gente, si no te gusta lo que hago yo, no lo hagas. No, pero no vengas a molestar. Mario Sarazúa nos escribe, hay que tener cuidado. Está el sensei que abandona una organización por tener un camino diferente y está el que quiere hacerlo para no cortar mucho la torta. Exactamente, Mario. Justamente de eso se trata. O sea que para replicar mecanismos de opresión y mecanismos económicos, exactamente, etcétera, etcétera, no, digo, no vale la pena. Digo, no hay nada no tienes nada que criticar, no puedes tirar la primera piedra porque estás cometiendo el mismo error al cual criticabas. En cambio, pero pienso que sí tenemos la capacidad de renovarnos y de hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Sin pecar de soberbio, me llamaron 3 sensei de la Argentina al ver mis publicaciones preguntando cómo me animé a hacer eso. Lo grato de esto es que tienen una graduación mayor a la mía y ellos quieren salir de su estructura, pero no se animan. Nos escribe. Claro, eso es lo que yo decía antes, ¿no? Que cuando te vas de un sitio, la Abrir la gente puedes puerta. abrir la puerta a otros porque, bueno, si este hombre lo ha hecho, porque yo no, ¿no? Pero las motivaciones, como decía Mario, mmm, tienen que estar justificadas. Es decir, mucha gente se va porque quiere ser presidente de su asociación y otros no hemos ido porque hemos buscado otro camino. Lo que ocurre que luego hemos creado una organización para gestionar eso o Claro. legalizarlo, que eso es diferente, ¿no? Y para ser un faro para todo aquel que busque Para otra no cosa, ¿no? depender y para no depender Claro, ser de algo. independientes y aparte para ser, sabiendo que hay esa necesidad, ser un faro para otros sensei que estén en la misma situación Claro. y que tengan una forma de salida de esa opresión.
También tenemos el tema, me parece que es más común en Sudamérica que aquí en Escandinavia, por lo menos, el tema Yo de creo que en la... Europa, ¿no, Jorge? Porque aquí No, pasa más o menos lo mismo. Te refieres a la relación con otros sensei, ¿no? no, me iba a Ah, referir a las representatividades. sí, Eh, sí. incluso lo nombro porque me han contactado para ser representantes míos y yo no puedo, digo, no entiendo cómo alguien puede ser representante mío, ni, ni, ni un alumno que esté en mi dojo, que haya entrenado 20 años conmigo, podría ser representante mío. Digo, pues, ¿cómo me van a representar? ¿Dentro de qué? No, digo, es imposible. Como que fueran a hacer una copia, que como yo decía, yo soy representante de José Navarro Sensei, como que yo fuera a tener las cualidades de José Navarro Sensei o cualidades parecidas. Y es una imposibilidad. O sea que para mí la representatividad es un título nulo, no quiere decir nada. Pero para mucha gente sí tiene que ver. Es una forma de expandirse la organización, de tomar prestigio y tú a la vez usar también el prestigio que tiene esa organización para darte prestigio a ti mismo. Es una cuestión política. Mm. No, no tiene que ver nada con lo que nosotros estamos hablando del sensei, de las imperfecciones del sensei. Eso es para paliar su imperfección y volverlo un poquito más perfecto, que es todo lo contrario de lo que estamos hablando. Exactamente. Daniel Alvarado le responde a Fudoshin, Daniel, sensei de Venezuela, dice, me pasó lo mismo, pero cuando supieron que se trataba de estudiar y compartir y no de subir de rangos, perdieron interés. Bueno, es que justamente uno de los papeles de las organizaciones, uno de los roles que juega la organización, es facilitar ese tipo de cosas que apelan mucho al ego, que poco tienen que ver con la habilidad, ¿no? Es ya parte ya es todo parte de un entarimado institucional donde hay rangos, donde hay títulos, donde hay representaciones, donde hay cibuchos y todo lo demás, ¿no? Que tiene que ver con la parte sociopolítica a la cual se refería José Sensei y no tiene nada que ver con la cualidad y la habilidad de karateca de cada individuo. Este, pero me gustaría, Sensei, que habláramos un poquito de Sharing Cross escribe, ese es uno de esos conceptos que cambiaría de representante a administrador. Me parece mucho mejor decir, soy administrador que representante, porque por lo menos ahí eres sincero, ¿no? Estás diciendo justamente exactamente lo que eres y no otra cosa, ¿no? Me gustaría, Sensei, que habláramos un poquito más en positivo. Me gustaría que dijéramos, ok, si volvemos a los tres pilares de los que hablamos, que era la realidad del dojo, también la visión, el horizonte personal de cada sensei, y el peso de la historia. Vamos a hablar en positivo. ¿Cómo podemos encarar esta relación? ¿No? Si empezamos por la realidad del dojo, ¿cómo debe Sensei encarar la realidad del dojo para que sea un dojo saludable, para que haya sinceridad, para que no haya culto a la personalidad, para que no haya ese tipo de cosas? Yo pongo aquí en el artículo, en principio, ser consciente que la imperfección no es mala en sí mismo, es simplemente una etapa. Y por lo tanto, si busca la perfección, ya rompe todo, ¿no? Porque ya trabaja con irrealidades, ¿no? Sino que la imperfección es algo real. Existe, por lo tanto, es algo real, ¿no? Una vez que se acepta, uno deja de justificar todo lo que hace. Deja de comparar, nosotros somos mejores, sino que nosotros hacemos así, por ejemplo. No Claro. dice ya, nosotros no somos mejores, sino nosotros hacemos así, ¿no? No pedimos perdón por ser tan imperfectos, sino que damos muestra de ejemplo. O sea, nosotros practicamos con el ejemplo. Practicamos y lo que practicamos bajo nuestra experiencia lo enseñamos ya filtrado. Y esa información le tiene que llegar a los alumnos y ellos tienen que saber
que lo que está practicando es lo que nosotros estamos experimentando, no lo que han experimentado otros, ¿no? Y ahí también perdemos, ganamos en honestidad, ¿no? Por lo tanto, en confianza también en los alumnos. Y luego, pues se trata de no engañar, sino de que tenemos un camino común y que nosotros somos practicantes igualmente y bajo nuestra experiencia estamos enseñando lo que nosotros conocemos y que esto es un camino conjunto. Es decir, el alumno viene a aprender lo que yo sé, no lo que me dicen que yo tengo que hacer. Y el alumno normalmente cuando ve eso suele aceptarlo, quiero decir, porque ¿qué va a decir? No, yo quiero que me engañe el maestro, yo quiero que digas que otros dojos hacen peor que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es de que la gente lo pase bien, de que vean que progresa y de que el ambiente es un ambiente sano, no solamente a nivel físico, sino que es un ambiente saneado, más que sano, es un ambiente saneado, ¿no? De determinadas corrientes que lo único que acaban es creando conflictos con otros dojos, con otras organizaciones o incluso entre compañeros, ¿no? Sí, aparte, yo pienso que un dojo es como una familia. Y todo aquel que tenga hijos sabe que los hijos no hacen lo que le decimos, hacen lo que hacemos. Mm. Entonces hay que, hay que liderar con el ejemplo. Hay que cultivar relaciones humanas verdaderas, no ver eh, no enturbiar las relaciones con las finanzas, con la economía. Cada uno paga el dojo porque quiere que el dojo siga, porque es el lugar de crecimiento de uno y lo apoya también económicamente. Pero no es algo que el sensei venda y el alumno compre, sino que se establecen relaciones humanas de confianza entre el sensei y los alumnos. Y el Cuando, sensei lidera por el ejemplo. claro. El alumno tiene que ver a sensei aprendiendo, tiene que ver a sensei haciendo errores y volver a probar, y tiene que ver a sensei en el rol de alumno, porque se trata de educar a nuestros alumnos a ser alumnos. Y si nosotros simplemente nos ven enseñando, no les mostramos el camino, les mostramos la meta. El camino es lo importante. Tenemos que liderar con el ejemplo, que nos vean aprendiendo, que nos vean haciendo errores, eh, luchando con nuestras limitaciones. Y aparte, bueno, por algo le digo, a la escuela, a mi escuela la nombré Sekishin, que quiere decir sinceridad, que Tú, es algo que tú decías también, es ser claro, sincero, es sin- sincero. sincero en la práctica, sincero en las relaciones, ¿Recuerdas, sincero, ¿sí? ¿Recuerdas una anécdota de allí en Dinamarca que me pediste hacer una demostración de Yaido y tropecé y me caí? Y Bueno, luego no te seguí. caíste, pero te tropezaste, sí. Sí, me resbalé por la que la jacama, el suelo era un poco resbaladizo y Sí. la jacama mía es fina. Entonces al levantarme me resbalé. Y yo seguí tan natural y tú le explicaste a los alumnos, no, no, es que se ha equivocado y ha seguido y no pasa nada, no, eso forma parte de la práctica, ¿no? Claro, pero aparte que se trata, y que pienso que justamente esa situación da un ejemplo muy claro de lo que es lo que buscamos. La perfección no existe. Lo que se trata es cómo manejas la imperfección. Claro. ¿Cómo manejas el combate cuando te resbalaste? ¿No? ¿Se te viene el mundo abajo o seguís peleando? Entonces, y justamente esa era la lección que yo quería que mis alumnos saquen de ahí. No que se enfocaran en la imperfección, sino que se enfocaran en cómo se maneja la imperfección. Y que de eso se trata. Para que tengo al público abandonado. Yarim nos escribe, bello concepto, tantas vertientes y paralelas y a tono con el concepto de maduración. Me encanta, no solo estar bien o estar mal. Delfino Huerta nos dice, de hecho la imperfección es buena, ya que al sabernos imperfectos nos motiva a seguir mejorando. Justamente, Sensei, aunque a algunos los desmotiva, pero al que está en serio, al que le picó el bichito del karate, lo motiva porque sabes que tenés mucho
mucho más para divertirte, mucho más para explorar. Mario Sarazúa, los tengo que dejar. Gracias por tocar estos temas. Los termino de mirar en diferido. Saludos. Saludos, Mario. Que pases bien. Nos vemos la próxima. Claudio Bundicano se escribe: el sensei nunca se cae. Él hace ukemi. Porque es el sensei perfecto. Y Fudoshin Sensei. Esto es como cuando dice el sensei no tiene barriga, lo que tiene desarrollado es Hara, ¿no? Bueno, yo tengo barriga. Fudoshin nos escribe: es que el sensei se puede y se tiene que equivocar delante de los alumnos. Me equivoco y sigo. El tema aprender del error y seguir. Y eso también es mostrar la maduración. Claro, y mostrarles, mostrarle al alumno cómo seguir, ¿no? Que lo importante es seguir, no enfocarse. Y luego además es que estamos jugando con conceptos que son relativos y subjetivos. Por ejemplo, yo me llevo muchos años haciendo Shotokai. Lo que es la perfección para el Shotokai no tiene que ver absolutamente lo que es la perfección del Shitoryu, dos estilos de karate. Y O eso, sea, a eso se con lo cual, refería, eso es, a eso cuando se estás refería, ¿no? practicando, cuando tú estás intentando perfeccionar constantemente o ser perfecto en relación a lo que los demás ven de ti o el estilo te exige, estás haciendo un gasto de energía que es innecesario porque nunca vas a llegar a la perfección. Yo, por ejemplo, yo me considero que tengo más nivel en Shitoryu que tenía en Shitoryu, o sea, Mm, en Shotokai, perdón. mm. Me considero mejor karateka como Shitoryu que karateka era como Shotokai y creo que tampoco lo hacía mal del todo. Sin embargo, cualquier compañero Shotokai que solo ha trabajado ese estilo y que está enfocado en ese, si me ve a mí a ese Shitoryu, no le guste nada posiblemente. Claro, Y exactamente. vea que lo que hago es tenso, o lo que los movimientos muy cortos, o cualquier otra cosa que va en contra de la dinámica del movimiento de Shotokai, ¿no? Exactamente. A eso no Aun se, siendo, aun siendo mejor karateka, creo ahora, o sea, ahora, hace años, como Shitoryu que como. O porque sea, es tan subjetivo lo de la los perfección. parámetros son diferentes. Y a eso se Claro. refería Delfino Huerta de México, que nos decía: de cualquier forma la perfección no es absoluta, ya que lo que para algunos es perfecto, para otros no. Y esa justamente. Martín Fernández Rincón, sensei, nos escribe: buenas noches. Me ha gustado mucho su definición de cómo debe un sensei, y pienso igual, tratar de ser un ejemplo, y para ello o hay que tener miedo de mostrar. Pienso igual, tratar de ser un ejemplo, y para ello o hay que tener miedo de mostrar nuestras debilidades o imperfecciones, pero sobre todo mostrar nuestra capacidad y determinación para mejorar esas debilidades. Yo pienso que no hay lugar en el dojo para tener miedo, porque en el dojo en realidad, de cierta manera, nos desnudamos nuestras debilidades, dejamos nuestras debilidades al desnudo para pulirlas y erradicarlas. Y pienso que es un deber, de sensei, mostrar el camino también en el proceso de aprendizaje. No siempre estar del lado. Yo tengo compañeros de trabajo de karate que nunca los he visto aprender. Cuando hacemos actividades en conjunto, yo me pongo entre los alumnos cuando ellos dan clase, y cuando yo doy clase, ellos se sientan afuera. O sea que sus alumnos nunca los ven aprender, nunca los ven en situación de alumno. Para mí es importante que mis alumnos también me vean en la situación de alumno. Antonio Acosta nos dice: mi sensei Marcelo Salazar se equivocó haciendo Teki Shodan, y él nos enseñó que el sensei también se puede equivocar, que estamos aprendiendo. Él es mi ejemplo a seguir. Muy bien. Marcelo, te equivocaste en Teki Shodan. ¿Sabes qué pasa, Todos Jorge? nos equivocamos, todos. ¿Sabes qué pasa? Y esto quizás sea una maldad. Es que a veces el maestro es perfecto, no se equivoca porque solo enseña aquello que le sale. No arriesga. Entonces, no arriesgar, pues es más difícil que se equivoque, ¿no? Exactamente. Quien no arriesga, no se equivoca, exactamente. Este, y ese tema, es que aparte ni siquiera es arriesgar, es ser sincero. Uno tiene lo que tiene, y, y no hay más. Eh, Amalio Sensei, Necocan, de Uruguay, nos escribe: buenas noches, amigos.
No existe el maestro perfecto y mostrarlo es lo más saludable, justamente. Te cuento una pequeña anécdota que la tengo aquí escrita en lo que estamos usando de referencia sobre, bueno, dos quizás, una personal mía y otra en relación a un maestro, concretamente allí en Madrid. Eh, los alumnos antiguos míos, como me han visto joven, más joven, dando clases, me ha visto con mayores habilidades físicas, sobre todo en el tema de las piernas, de las patadas, ¿no? Entonces yo siempre me ha gustado mucho las piernas y he sido muy habilidoso. El, el, aún no siendo un súper flexible, sí he manejado bastante bien las piernas. Y entonces este hombre estaba en esa época donde a él también le gustaban las piernas. Y con el confinamiento, pues me vio trabajar las piernas y me dijo que me vio peor, ¿no? Oh, ¿qué ha pasado, no? Entonces yo tenía dos vías, o justificaba o decía, no, si es verdad estoy peor, ¿no? Porque ahora no busco eso, no busco las habilidades de la belleza, ¿no? Del movimiento, busco otra cosa. No trabajo en la altura, trabajo en elongación. Ya no puedo subir muy alto, pero sí puedo tirarme hacia adelante. Mis objetivos son diferentes, no es demostrar tanto. Tengo una serie de prioridades que no van por seguir trabajando las piernas desde esa visión tan divertida que hacíamos, ¿no? Y que nos gustaban. Entonces, él se extrañó, ¿no? Porque decía, ¿qué ha pasado en Pepe? Por lo que ha pasado eso, ¿no? El paso del tiempo, el objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y para él, de ser uno de los mejores que manejaba las piernas, según él en aquella época, pues he pasado a no ser tan bueno. Es decir, he pasado de la perfección a la imperfección, ¿no? Pero yo me sigo viendo en el mismo sitio, porque Claro, las sensaciones de movimientos de piernas siguen siendo las mismas, solo que bajo otros criterios. claro, y justamente eso que tú nombras ahí es algo que a mí me da mucha esperanza y me consuela em, en mi proceso personal de envejecimiento, porque yo también siento lo mismo. Pero lo que no ha cambiado es mi experiencia al hacer. Lo que yo experimento al hacer sigue siendo lo mismo. O sea que mi experiencia, mi vivencia del entrenamiento y de mi práctica no es peor. Entonces, si yo abro la puerta a ese universo que tú dices, es decir, a aceptar la imperfección y me saco esa mochila, me saco esa carga de encima, me libero y sigo disfrutando de mi práctica, sigo aprendiendo con las limitaciones que tenga, pero como la experiencia es igual, antes podía correr o podía saltar o podía hacer X cantidad de ejercicios y ahora puedo hacer menos, no importa porque el esfuerzo que tengo que hacer es el mismo. Entonces mi experiencia sigue siendo la misma y bueno, cuando tenga 90, si llego a 90, me imagino, haré 5 Suki y me iré a acostar, pero la experiencia va a ser la misma. Nos mandan un montón de comentarios. Daniel Sensei nos escribe, en un dojo donde estuve cambiaron un kata porque el sensei se equivocó. Wow. Bueno, qué No he autoridad, entendido, no he ¿no? entendido que el movimiento que se equivocó lo cambiaron para que lo hiciera todo el mundo mal, Parece que sí. pero eso ya es un poco, esto se Ese sale es extremo. de mi órbita de pensamiento habitual ultratécnico. Bueno, suena, Pero suena. vamos, no me extrañaría porque yo me he encontrado con cada cosa. Después, Marcelo Salazar nos escribe el libro Juan Salvador Gaviota, que es uno de mis Ah, sí, sí. libros Buen favoritos. libro, buen libro. Bueno, fantástico. Habla de una gaviota que busca volar cada vez más rápido para encontrar la perfección. Creo que la perfección es una tendencia, una búsqueda. El tema es definir cómo buscamos, qué visión tenemos del karate. Entonces esa perfección es de acuerdo a la perspectiva que tenemos. Exactamente, completamente de acuerdo, Sensei. Martín Fernández Rincón nos escribe, perdón, porque pienso más rápido que escribo y omití alguna palabra. Sí, nos pasa a todos. Bueno, y eso que yo pienso lento, pero bueno, eh, escribo más lento. Fudoshin nos vuelve a decir, el que hace el karate deportivo busca un tipo de perfección y los que buscamos un karate funcional tenemos otra visión de lo que sería la perfección. Exactamente, Sensei. Delfino Huerta nos escribe, precisamente ser sincero nos muestra tal como somos y eso en sí mismo combatirá el dogmatismo, ya que nos verán como personas y no como gurús. Exactamente, Sensei, estamos completamente en Hablando, sintonía.
Sí, y hilando con lo que acabas de comentar, te cuento la otra anécdota, ¿no? En un curso en Madrid, donde vino el maestro Miyamoto, muy conocido dentro del Shotokai, porque era el brazo derecho junto con Aoki de Agami. Yo tuve la suerte de conocerlo y practicar con él. Le hice de senpai en varias veces cuando venía. Él también era practicante de Tai Chi y le gustaba ponerse conmigo porque por el tema del Tui Show, que por lo que se ve, la gente me dice que yo soy bastante relajado haciendo Tui Show, aunque yo siempre me siento que hay tensiones ahí, pero bueno. Y cenando, comiendo, cenando, no recuerdo si era, porque íbamos del dojo a comer y de comer al dojo, o sea, lo que hacíamos, no me acuerdo si era eh, estábamos allí sentados, gente de diferentes niveles, ¿no? Gente más tiempo. Y había compañeros también de dojo y, bueno, algunos alumnos y demás. Y este hombre, pues, después de beberse sus cervecitas, ¿no? Porque está allí, bueno, con el calor y demás se veían sus cervecitas, sacó un cigarro y empezó a fumar. Ahora ya no se puede, ¿eh? Ya no se puede fumar en los sitios cerrados, pero cuando estábamos allí en aquella época sí se podía fumar había zonas, digamos, reservadas para fumar. Y algunos pusieron cara de asombro, ¿no? ¿Cómo el maestro fuma, no? ¿Cómo el maestro, no? Oh, y entonces yo le dije, sí, el maestro fuma y bebe, ¿no lo habéis visto todo lo que bebe? Digo, bebe más que nosotros. Digo, más se ve que le gusta, que le pasa bien. Y le dije, claro, que el maestro también tiene derecho, ¿no? A tener algunas imperfecciones, le dije, ¿no? No recuerdo. Primero usé la palabra vicio y después, viendo las caras, reaccioné rápido y lo cambié por imperfecciones, ¿no? Para que no fuera. Bueno, pues tal era su indignación que en vez de extrovertir su enfado contra su ídolo, Fue el contar a padre, vos. ¿no? El que ha estado al lado de la derecha del padre, ¿no? Pues sí, la pagaron conmigo, ¿no? Seguro. Entonces, ahí quiero decir que muchas veces el maestro es natural, pero los alumnos no, ¿no? Hay que luchar también con ese tipo de alumnos que a veces aparecen, ¿no? Que desde que llega hoy sensei, y peligro cuando te llaman sensei tan pronto, ¿no? Sin serlo todavía. Exactamente, exactamente. Es que, como hablábamos al principio, son las necesidades Claro. que te Entonces, llevan. ver a un maestro como ídolo es un riesgo, porque él no está en tu mente, por lo tanto se va a mostrar natural, ¿no? Y en algún momento se va a caer también. Se va a caer. Eh, Claudio Bunical le dice, le contesta, le responde a Daniel, le dice, por ahí, así se crearon algunos katas. Y no sería de extrañar, ¿eh? Y Fudoshin le responde a Antonio Acosta, sí, me equivoqué. El lunes Antonio va a hacer flexiones en toda la clase. Y hace una sonrisa con una guiñada, por supuesto. Agustín Fracha nos escribe, saludos, muy bueno el capítulo de Aikido y Karate. El lunes escucharé este, llegué tarde al vivo. Nos vemos, Agustín. Gracias por pasar y dejar un saludito. Sí, a mí también me gustó mucho el episodio sobre el Aikido con Claudio Bundija Sensei. Bueno, tenemos también la realidad personal de cada uno, ¿no? Porque yo no me defino a mí como ser humano como sensei. Yo me defino como karateka. Eso de ser sensei es algo que viene acotado a determinado cantidad de años de entrenamiento y aparte porque uno abre, digo, bueno, no sé, no quiero generalizar, pero yo abrí mi dojo porque necesitaba un lugar donde entrenar y con quién entrenar, desde la perspectiva de karate que buscaba yo. Este, Así que eh, uno abre un dojo para crear un contexto de crecimiento, ¿no? Propio también. Entonces me gustaría hablar de cuál debe ser la realidad personal del sensei. Tírate el agua, Pepe. Sí, bueno, tú has abierto ya, ¿no? Un poquito la realidad del sensei, sí tiene que ser no ser un sensei, no ser un sensei siempre. Quiero decir que es una figura que uno la puede tomar estratégicamente en un momento dado, dependiendo del público que tenga,
o a alguien concreto, pero usarla simplemente como algo estratégico, pero no es su razón de ser. La razón de ser y la responsabilidad de aquel que está enseñando es aprender y seguir aprendiendo y practicar. Lo demás es simplemente un protocolo, es una forma también de que, bueno, de jerarquía a la hora de enseñar, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, a mí hay alumnos que me llaman sensei, pocos, incluso los infantiles, la mayoría me llama Pepe, me dice Pepe José o me dice... Y de los adultos, la gente que me llama sensei es que viene de otro sitio con esa costumbre, porque mis alumnos antiguos todos me llaman Pepe. A mí es al revés. A mí todo el mundo me dice Jorge y nada más los más allegados, los más viejos, esos sí me dicen sensei. Es como que se lo permiten porque como que tienen un sentimiento más profundo hacia mi persona. Pero, a ver, Antonio Acosta nos escribe, Sensei, usted me puso en el Karate Gi el logo de Sekishin y me encanta ser sincero, por eso le dije que nadie es perfecto, porque usted es hincha de Boca. Estoy haciendo las flexiones de brazo. Y sí, yo también soy hincha de Boca cuando estoy en Argentina. Una de las cosas que más genera respeto de ustedes es que no usan el título de Shihan, Hanshi y otras hierbas. Bueno, el Shihan en realidad, eso hay una confusión. Hay mucha gente que cree que Shihan pertenece al Shogo, al sistema Shogo. El Shihan no pertenece al sistema Shogo. Eh, Shihan es un título administrativo que quiere decir instructor jefe, una cosa así. Pero para seguir hablando sobre el tema, y aparte, bueno, nosotros somos practicantes, no somos nada más que practicantes. A mí me nombraron Kiyoshi cuando me dieron el sexto dan de Yaido y nunca me acuerdo, o sea, yo lo que hago es practicar con mis alumnos y enseñar y Exactamente. no recuerdo ni siquiera ese título, o sea, Es foráneo a nosotros eso. sí, exactamente. No le di ninguna importancia porque tampoco la tiene, es irrelevante. Yo lo que es importante es lo que hacemos en el dojo, como siempre. Pero me gustaría Sí. matizar un poquito, porque hablábamos que Sensei tiene que seguir enfocado en su práctica, ¿no? Mm. Pero es algo que noto, especialmente en los senseis que han, no en todos ni nada, pero en algún tipo de sensei que están llegando a una edad avanzada, que empiezan a descuidar su propio entrenamiento técnico y físico, ¿no? Yo pienso que es importantísimo seguir apretando, ¿no? Seguir metiendo en el desarrollo propio, tanto a nivel físico, técnico como psicológico y emocional, ¿no? O sea, hay que seguir apretando la tuerca, no bajar hasta... eh, por ahí hay en el dojo, en el YouTube hay un video de un sensei que está en un hospital, en una cama en un hospital, parece que ya para morir, está muy flaquito, y lo filman y está lleno de tubos y él está así haciendo sus sotobuke y sus shuki en cámara lenta. Es un hombre de la práctica, un hombre que aprende hasta eh, con su última bocada de aire, ¿no? Y pienso que es un ejemplo a seguir, y yo sé que tú lo haces. Yo sé que tú vas a entrenar boxeo, hacer esto, lo otro. A mí me pasa lo mismo. Intento siempre estar apretando, siguiendo, desarrollándome, por más que la edad se venga, ¿no? También creo que es importante tomar responsabilidad por el dojo desde el punto de vista. El sensei es la espina dorsal del dojo. Todos se apoyan sobre él, ¿no? Todo, no solamente en la búsqueda de información y conocimiento y la guía de la práctica, sino desde el punto de vista, Sensei es quien asegura la seguridad, asegura la cultura dentro del dojo, la forma de trato, es el que impide que nada se vaya de las manos. O sea, es importantísimo la conducta de Sensei
es lo que hace o deshace un dojo. Y todos hemos escuchado ejemplos de gente que tiene relaciones extramaritales con alumnas y cosas por el estilo. Ese tipo de cosas destroza un dojo. Eh, Sensei tiene que ser la espina dorsal y ser la espina dorsal sincera. Tiene que ser el que abarca y protege a todos aquellos que lo bendicen con la confianza de elegir su dojo, me parece, ¿no? Nos siguen escribiendo. Alberto Cruz, Sensei, nos escribe: saludos a los dos. Sensei es un título que dan los alumnos, no uno mismo. Exactamente, exactamente, Sensei, estoy de acuerdo. Nekoka nos escribe: esa imagen de Tanaka Sensei en sus últimos momentos siempre la tengo presente en mi camino. Tanaka Sensei, exactamente. A mí me pasa lo mismo, me marcó ver esa imagen, ¿no? Fudoshin escribe: el sensei, si quiere hacer un trabajo serio, tiene una gran responsabilidad en todo su comportamiento. Justamente. Carlos José Cisnero: el karate-do es uno solo. El estilo, un sentimiento por medio de la práctica constante de los katas, se busca la perfección interna, no la externa. Y pregunto para ustedes, ¿cuál es la razón en algunas escuelas dicen el término como lo estoy escuchando, os y hai? ¿Cuáles son sus explicaciones? Arigato. Pienso que tiene que ver, la respuesta, yo hice la misma pregunta a mi sensei japonés, porque en mi escuela está muy mal visto, o sea, no en mi dojo, pero en el Wado Ryu, la escuela a la cual yo pertenezco, la tradición a la cual yo pertenezco, está muy mal visto decir os. He visto en más de una ocasión a mi sensei reaccionar muy violentamente ante alguien que le dijera os. No sé, esa tradición no existe y está mal vista dentro de los dojos del Wado Ryu. Creo que es algo que tiene que ver con cultura, la cultura de los dojos, la cultura de las escuelas y los estilos. En nuestras escuelas se dice hai, ¿no? Es que es un término más militar, parece ser, ¿no? No Mientras sé. que hay tiene que ver más quiere con decir el... sí. Pero Hay sí, quiere sí. decir sí, sí. Hay. Entonces, ¿comprendiste? Sí. Eh, em, Esa es la única respuesta que tengo. En mi dojo se dice hai y no se dice os. Pero como entiendo el ánimo con el cual me dicen os los compañeros que sí lo usan, jamás les voy a decir nada. Cuando me dicen os, les doy el saludo también. Claudio Buticar dice, respondiéndole a Daniel Alvarado: creo que por lo que dicen ustedes dos, lo importante es mantener la mente de principiante, inclusive con graduaciones tan avanzadas como la que ustedes tienen. Completamente de acuerdo, y aparte las graduaciones no sirven para nada. Digo, en el momento de la práctica, cuando estás en la soledad contigo mismo, no te decís a vos mismo, tengo X Yo, dan. claro, mi experiencia personal es que mis clases son buenas en la medida que yo practico. Mi motivación a la hora de dar clases está directamente relacionada con mi práctica. Yo no podría dar clases si no practico. Me aburre tremendamente. A veces pasa, ¿no? Porque estás enfermo, porque estás cansado. Tenemos muchos periodos, ¿no? De imperfecciones, ¿no? A veces, si contáramos las imperfecciones por las que pasamos durante el año, serían mucho más que las perfecciones. Entonces, cuando no puedo practicar de forma habitual y las clases las doy un poco sin esa experiencia, sin ese filtro, las clases son buenas, quiero decir, la gente disfruta, la gente aprende, pero mi relación con la enseñanza no es la misma. Yo podría dejar de dar clase, pero nunca podría dejar de practicar. Entonces, mis enseñanzas son lo que yo practico. Lo que ocurre es que lo contextualizo en el nivel que tiene cada alumno, ¿no? O cada grupo. Claro, a mí me pasa que muchas veces no tengo ganas de enseñar, porque te roba un montón de energía. Y prefería gastar ese tiempo en mi práctica, ¿no? Martín Fernández Rincón, Sensei, nos escribe: a mí me gusta pensar que soy y seré un aprendiz de Sensei porque trato de desarrollarme por mí
y por aquellos a los que pueda ayudar con mi experiencia y aprender de su proceso. Exactamente. Somos aprendices de la vida y el karate es nuestro camino. Y eso, y ahí tiene que terminar. El resto, como decía Marcelo Salazar, es cháchara. Washington Picardo Sensei escribe: Shihan, Renshi, Kiyoshi, Hanshi son títulos reconocidos por la Dai Butokukai, son títulos yogo y se le da a los maestros consumados. En Occidente no se usa mucho, ya que para acceder a esos títulos yogos no se entra. Así nomás, son títulos honoríficos, se usan en las escuelas tradicionales. Bueno, no pueden ser en las escuelas tradicionales desde el punto de vista en plural, porque si son simplemente dados por la Dai Butokukai, esa sería la única organización que tiene derecho a hacerlo, a darlos, a expedirlos. Y hay otras organizaciones que también lo usan. Y vuelvo a repetir, el título Shihan no es un título yogo, hay que leer la historia nomás. Los títulos, el sistema yogo se correspondía de Renshi, Hanshi, Kiyoshi. Incluso pueden ver referencias a Funakoshi Sensei en Japón antes de que se usaran los títulos yogos en el karate, y es donde se refieren a él como Shihan. Eh, eh, Pienso que el tema de los títulos realmente enturbia las aguas, porque no aportan nada a la realidad personal de Sensei, que es cuando estás en el tatami contigo mismo, puliendo tus debilidades, tus deficiencias, puliendo tu técnica, puliendo tu carácter, puliendo tu espíritu. No, no, vuelvo a decir lo que decía Sensei Salazar: el resto es cháchara, no aporta nada. Lo que sí aporta es a decir: yo tengo más que vos, o yo tengo un título que vos no tenés, o yo tengo un dan o tengo un número más grande antes de la palabra dan que lo que vos tenés. Por lo tanto, soy mejor. Y no es así. No nos podemos relacionar de acuerdo a lo que tenemos, a lo que cada uno tiene o le falta, sino nos tenemos que relacionar en cuanto a nuestro propio desarrollo. Yo con los maestros que he tenido no fui porque me gustaban ellos, no por los grados que tenía. Porque en mi ciudad había maestros con mucho más grado y mucho más Claro. títulos y más prestigio institucional. Pero yo elegí concretamente eso porque me gustaba eso. Me gustaba cómo daba la clase, me gustaba cómo lo expresaba, cómo lo transmitía, cómo lo enseñaba. La relación también de la gente en el dojo. Entonces, y además eran precisamente dos sitios donde no se exhibían demasiado las titulaciones. Estaba en una esquinita en uno y el otro dentro del cuartillo, que le llamamos el cuartillo de las cosas, que es donde metíamos nuestras katanas y todo eso. Entonces allí tenía él su cuadrito con sus grados y demás, junto a la licencia de apertura. y no mucho. Y fui por eso, que si no fui buscando grado y si lo llegan a exhibir tampoco pasa nada, pero bueno, quizá le hubiera restado bastantes puntos a lo que enseñaban si le hubieran dado demasiada importancia a los títulos y a los grados. Ellos practicaban y enseñaban lo que practicaban. Es que yo estoy completamente de acuerdo, y es más, yo pienso que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos hay un paralelo entre cuanto más importancia se le da a los grados y a los títulos, menos habilidad hay. Hay que esconderse detrás de algo. Yo por eso, yo tengo una profunda confianza en mi habilidad y dejo que ella hable. Y si a alguien le parece que estoy calificado para enseñarle algo, se lo enseño, y si no le parece, no se lo enseño y no pierdo el sueño ese día. Y pienso que ese es mi camino, por lo menos, no se lo quiero imponer a nadie. Marcelo Salazar nos escribe: al mismo tiempo el sensei tiene que cuidar lo que hacen sus alumnos avanzados, y más lo que se van acercando al cinturón negro. Con las acciones que hacemos generamos una cultura del dojo. Exactamente, somos los administradores de la cultura que hay en el dojo. Shorinkan Uruguay dice: Sensei, es así, no es inventado.
escuelas usan 3, otros 2. Algunas, alguien nos... Sí, Eso es algunas dependiendo supongo. de la organización. Es así, disculpe usted con todo respeto. Adrián Fernández dice, saludos a todos, el respeto al sensei se otorga y se gana, siempre uno debe actuar de tal forma que nos ganemos el respeto de los demás y otorgar nuestro respeto. Por suerte pude ganarme el respeto de mi sensei y otorgué mi respeto a mi sensei. El problema es cuando se confunde respeto con fanatismo y no tenemos respeto por un sensei y sí fanatismo. Ahí hay un gran problema y es el gran problema de la sociedad de los fanatismos. La edad o estado físico de un sensei no es problema si logran ganar el respeto de sus alumnos. Claro. Aparte, y lo sabemos, lo conocemos del mundo del deporte. ¿Cuántos mediocres futbolistas se han transformado en excelentes entrenadores? ¿Y cuán poquitos excelentes jugadores se han transformado en buenos entrenadores? O sea que... Este sería también un punto a tratar, las cualidades que tiene que tener un sensei para ser sensei, ¿no? Si nos exactamente. fijamos solo en la técnica, puede ser una cualidad, pero no es la única, obviamente, ¿no? Claro. Es que está clarísimo que es necesario que un sensei tenga un mínimo nivel técnico. Eso está clarísimo. Ahora, también es importante, o más importante, de que tenga las otras cualidades también, ¿no? Porque si no, va a hacer mucho daño, por más excelencia técnica que tenga, ¿no? Y yo pienso que el yo pienso que el karateca tiene que ir marcado por su propia práctica, por el trabajo en el cual pule su karate y esa dialéctica, ¿no? Entre aceptar la imperfección y a la vez combatirla, ¿no? Eh, eh, siempre buscando el término medio, siempre buscando el camino intermedio, no yéndose en excesos, pero siempre manteniendo la constancia, que es el arma secreta del karate y de todo en este mundo. El arma secreta es la constancia. Todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito. No matarse, no. Incluso uno lee algunos libros de los maestros clásicos. Hoy estaba leyendo un libro de Mabuni Sensei, en la cual habla de que lo malo que es entrenar demasiado, ¿no? Que en la retórica actual es como imposible entrenar demasiado. Pero en la mentalidad de Mabuni Sensei sí era una posibilidad y era algo negativo. Y que es verdad, a ningún cuerpo le hace bien Pero no pasarse. solo a nivel físico. Yo ya a veces que entreno quizás 10, 12 horas a la semana. Mm, Eh, cuando la semana tengo libre, o cuando tengo que trabajar, no porque no me lo permite, pero cuando tengo libre suelo ir todos los días a practicar, entre hora y media y 2 horas. Hay un sobreentrenamiento a veces. Y también una cosa que se llama exceso de información, mm. que tenemos que saber gestionar, ¿eh? Y entonces nos saturamos de alguna manera. Y entonces a veces los logros que podemos conseguirlo de forma más relajada tardan más tiempo, aunque practiquemos más. A mí me pasó un poco con el idioma japonés. Yo cuando estaba estudiando japonés era casi incapaz de mantener una conversación de japonés con otro japonés. Al año de dejar de estudiar japonés, en un encuentro que tuvimos, empecé a hablar un poquito de japonés y me fluía, ¿no? Hay un tiempo, digamos, ¿no? De maduración. Entonces, y luego además podemos confundir también, ¿no? Porque estamos intentando conseguir logros a través de una práctica continua cuando las cosas eso necesitan su maduración Claro, y su punto de cocción, ¿no? Para que fluya. Y ahí incluye el ritmo también de los descansos. exactamente. Y como vos decías, Sensei, la maduración,
allá por el 97, cuando me fui a vivir a Uruguay nuevamente, me llevé a mi mujer danesa y a mis 3 hijas, que son de madre danesa, padre uruguayo, y nacidas en Suecia. Me las llevé para Uruguay. Y la más chica tenía 3 años. Y la más chica no me quería hablar en español. Me quería hablar sueco nada más. Y yo siempre le hablaba en español, la madre en danés. Y llegó a Uruguay y estuvo 2 semanas sin abrir la boca. No decía una palabra. Y a las 2 semanas se puso a hablar, parecía que había nacido ahí. Hablaba como la más uruguaya de todas las uruguayas. Con acento típico uruguayo. Y es como que necesitó un tiempo para readaptar su cerebro. Y eso nos pasa a todos en todo, aparte porque el desarrollo nunca es, siempre cuando se hacen los grafos del desarrollo, te muestran las estadísticas, siempre te hacen una curva, pero los desarrollos no funcionan, el desarrollo no va, va escalonado. Vas en línea peleando, haciendo esfuerzo para quebrar, y de repente te das un salto cualitativo y estás en otro nivel. Y ahí vas a estar peleando, ¿no? Hay unos biorritmos. Exactamente. Cuando tú entrenas por la mañana y por la tarde, no consigues nada. El cuerpo se satura. Y entonces, hasta que el cuerpo no logra acostumbrarse a ese nivel de intensidad, no funciona. Y entonces lo más prudente siempre es, después de ese periodo intenso, descansas un tiempo, a lo mejor en vez de entrenar 2 veces, entrenas una, y cuando vuelves a ese nivel de intensidad, ya como que se ha vuelto a reorganizar todo, el biorritmo, a nivel físico, a nivel muscular, a nivel biológico, se readapta y entonces puedes subir a partir de ahí el nivel, ¿no? Entonces, es importante también la forma que tenemos de practicar. No se trata solo de practicar, sino, como tú decías antes, ¿no? Sino de continuidad, sobre todo, y de conciencia de lo que hacemos. Porque el esfuerzo por sí mismo obtiene unos resultados concretos, pero ya está, no más. Exactamente. Fudoshin nos escribe: siempre dije que no hacemos fútbol, no podemos poner la excusa del viento, el sol o el pasto como motivo de que no hubo el gol. Esto se trata, y del juez tampoco, ¿no? Esto se trata de habilidades, y la habilidad se ve en el tatami. Y si nos pegaron demasiado, habría que rever qué habilidades adquirimos o debemos adquirir. Claro, es un espejo que nos está dando el oponente, ¿no? Cómo mejorarnos. Juan Carlos Vicente Rodríguez nos dice: hola, buenas noches desde Málaga. Vamos arriba, Málaga, me encanta esa ciudad, fantástica ciudad. Me gustaría decir que los grados y los títulos no hacen senseis, son el reconocimiento de tus alumnos y de otros senseis y alumnos de otros dojos, los que te otorgan el estatus de maestro que cada uno merece, sin que por esto pierdas la humildad, que es el principal ingrediente del sensei. Justamente, mientras no te definan, no hay problema. El problema es cuando te empiezan a definir, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, Juan Carlos. Bueno, yo tengo un pequeño matiz. ¿Sí? No necesariamente tienes que ser reconocido por otro sensei para ser sensei. No. Porque para ser sensei no es una cuestión solamente de grados, como bien se dice, ni de estatus tampoco, sino de conocimiento y cómo lo transmites. Claro, y yo sé de dónde vienes. El tema es que también pienso que, bueno, ya es plenamente conocido de que nosotros estamos en un camino que vamos mucho en contra de la norma. Entonces, si vamos a esperar a que el carácter normativo les parezca bien lo que hacemos, nos vamos a morir de viejos. O sea que no podemos esperar por eso. Yo entrené con un maestro ruso de Tai Chi, que no lo conocía ni su padre, como se suele decir por aquí, por estas tierras. Pero era imposible entrenar con el Tui Shou, o sea, era una habilidad grande, ¿no? Pero, y había practicado con los mejores y eso era algo experiencia. Y si yo lo definiera como un sensei, lo era. Para mí lo era. Y no tenía ni grado ni título, lo que tenía era su experiencia y su práctica, porque lo tenía casi como hobby, o sea, como hobby en el sentido profundo del término. O sea, algo necesario en su vida. Y no había pasado nunca por el filtro de nada, solamente de su práctica. Entonces a eso me refiero, ¿no? Que
que no es necesario ser que te nombren sensei para ser sensei. Es un requisito, digamos, legal, pero no es necesario. Uno puede ser un buen maestro y un buen docente y transmitir bien su conocimiento y sus habilidades, independientemente de lo externo, ¿no? de lo que Sí, pasa afuera. aparte porque el ser sensei también es un título externo, o sea, te lo dan otros, ¿no? Te llaman y entonces lo que lo define es la perspectiva que tienen ellos, ¿no? Claro, es que yo creo que se ha contextualizado demasiado el nombre de sensei. Yo es que lo tengo más naturalizado y ahí tengo un problema a la hora de expresarlo. Porque Perdona que me ría, Pepe, es que sí, Claudio Bunical acaba de poner un comentario que igual que el tuyo, ¿no? casi me muero. Dice, esperar que el karate normativo hable bien de los que buscan el funcional es casi como esperar que la Real Academia Española hable bien del lenguaje inclusivo. No va a pasar. No, no. Sí, porque el lenguaje tiene una... Sí, lo que te decía, que es un título externo, Mm, es un reconocimiento que te dan los demás. Pero en el momento que alguien te acepta para que tú le enseñes, pasas a ser sensei. Es lo claro. que me refiero. Que no, más allá de prestigio, más allá de conocimiento incluso. Es decir, cualquier persona que da clase y un alumno lo acepta, para él es su sensei. Claro, pero Entonces, también... está demasiado contextualizado, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, para mí ese hombre fue mi sensei durante esos 3 meses. Yo lo reconocía como... Ahora podemos hacer cábalas mentales, ¿no? Podemos decir, no, pues en vez de llamarle sensei, le voy a llamar instructor. Porque realmente no es mi sensei, porque mi sensei es aquel que me enseña el camino de la vida, exactamente. Entonces, podemos jugar mucho con las ideas, ¿no? Claro, Pero el sentimiento que yo tenía era de agradecimiento a alguien que me estaba enseñando algo de forma altruista, además, porque quedábamos en el parque, me invitaba encima a desayunar, o sea que, y entrenaba conmigo porque necesitaba a alguien con el que practicar, y yo estaba allí y circunstancialmente coincidimos y yo me beneficié de él también de mí, pero yo más de él, ¿no? Y para mí era mi sensei en ese momento. Quiero decir que no encajonaría yo tanto las terminologías, ¿no? no, estamos completamente de acuerdo. Y él era tu sensei, no cabe la menor duda. Pero creo que también hay un matiz que también es bueno recordarlo, que el oyente se refería un poco a ese tema también, y para mí por lo menos también es importante. Que si bien para mí no es importante lo que diga, lo que piensen de mi karate aquellos que tienen otra visión del karate, porque como tienen otra visión, persiguen otros objetivos. Sí, para mí sí es importante lo que piensen de mí mis pares, aquellos con los cuales busco el camino. Entonces, si uno de ellos me dice, no, pará, que mirá que le está cerrando en eso, ahí sí pararía la oreja inmediatamente, porque eh, es importante para mí la opinión que ellos tengan de mi karate, porque están buscando lo mismo que yo, ¿no? Entonces, y porque me nutren y aprendo de ellos y son las personas en las cuales reflejo mi propio avance, ¿no? Entonces, en ese sentido sí pienso que el reconocimiento de los pares cumple una función. Pero en realidad, que alguien fuera de mi dojo, que no sea alumno mío, me diga sensei, no me mueve nada, ni más ni menos, porque no soy sensei de él o de ella. Los únicos para los cuales soy sensei son para los míos, ¿no? Este, y ahí sí entiendo la intención, entiendo el motivo, entiendo el espíritu con lo que me dicen. Es una forma de mostrar respeto y lo agradezco y lo recibo. Eh, pero los, soy sensei de un grupito determinado. ¿Viste? Juan Carlos Vicente nos escribe, dice, son los resultados los que nos sitúan en el reconocimiento de los que nos rodean. Si conseguimos alumnos con valores y buenos planteamientos técnicos, entonces estaremos en el camino correcto de la docencia que planteamos.
justamente. De acuerdo a lo que planteemos, será la gente que atraeremos. Y de esa forma es una espiral, ¿no? Que se va consumando y crea una identidad propia al final. Y eso es tan bonito a veces de vivir. Lo he vivido cuando nos has visitado a nosotros y lo he vivido cuando yo te he visitado a ti en tu dojo. Eh, Me siento orgulloso cuando vos venís a mi dojo y me decís, me hablas bien de mi dojo, decís que te gusta la atmósfera de ahí, y me alegra mucho y me nutre mucho visitar el tuyo y ver la energía, los lazos humanos, eh, eh, las diferentes luchas que tienen tus alumnos para profundizar y para trascender sus propias limitaciones. Todo eso es súper inspirante. Entonces, ese tipo de cosas a mí me encanta. Claro. El modelo de dojo, cada uno lo gestiona como cree que debe. Y ahí también hay que apartarse un poquito de la presión social, ¿no? Por ejemplo, el otro día me vienen 2 alumnos que están en infantiles. Bueno, son infantiles, pero ya están dentro del curso que viene, pasan ya a la clase de los mayores. Y conocen a alguien, por lo que se ve, que compite y que se va de viaje a competir. Entonces me preguntaron si competíamos, ¿no? Les dije que no. Mm. Y entonces me digo, ¿por qué os gusta competir? Y me dijeron que sí. Digo, pues entonces tenéis que ir a otro dojo, porque aquí no se compite. Mm. Y se quedaron blancos, porque esperaban que yo como que los convenciera, que le dijera algo. Pero yo no quiero yo ese modelo de dojo. Quiero decir, el que quiera estar conmigo tiene que saber lo que hacemos y por qué. Y si tiene otras necesidades, es lícito, pero yo no voy a modificar mi modelo de dojo, ¿no? Entonces, sobre todo porque no sabría entrenarlos tampoco. Quiero decir, porque no me Claro, dedico a es entrenar. sinceridad de tu parte también decir, yo Claro, no puedo darte yo eso. no puedo darte eso. Entonces, si quieres, y que va, ya no me han vuelto a hablar y están viniendo contentos y demás. Quiere decir que ellos sufren una presión social por parte de otras personas y me lo reflejan a mí y yo puedo caer en esa trampa o no, ¿no? Entonces, cada uno es libre de ir, pero en mi dojo no se va a competir nunca. Claro, en el mío Entonces, tampoco. eso tiene unos costes. Para mí, en la balanza, más beneficios que costes, Mm. pero ahí estamos, ¿no? Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Es un modelo de dojo, es una forma de actuar, es sincera, es otro de los puntos de lo que hablábamos antes, y posiblemente hay maestros que tengan más perfección que yo en eso, porque además de hacer karate tradicional, hacen competición y además hacen no sé qué. Yo no puedo, yo soy imperfecto, yo no puedo estar en los 2 sitios a la vez. Yo tampoco. Shorinkan Uruguay, Washington Sí. Picardo Sensei nos escribe, referente al saludo en nuestra escuela, no usamos el saludo os. eh, eh, También en esta Hostis. escuela se usa el hai. Historia hay solo una. Luego se va complementando la historia del karate con las diferentes historias de las distintas escuelas. Bueno, sí, es muy específico de cada escuela. En tu dojo, ¿qué dicen? ¿Dicen os? ¿Dicen hai? Que no, os no dicen ustedes. Sí. Nosotros decimos us. ¿Sí? Sí, No pero te escuché decir tampoco decimos os ni una mucho sola us. vez. Nosotros saludamos y punto. Hubo una época que sí, porque yo vengo de una escuela japonesa, o sea, no okinawense. Y entonces tampoco hemos tenido mucho conflicto en ese aspecto, porque siempre lo hemos visto como una señal de aceptación, de respeto. Mm. De hecho, no siempre hacemos us, sino saludamos cuando yo digo algo a lo mejor y los alumnos aprueban, nos saludamos en reverencia y punto. No somos muy onomatopéyicos nosotros, onomatopéyicos, perdón, nosotros. No, bueno, en mi dojo lo que se acostumbra a hacer es cuando vamos a entrenar con otra persona, le decimos onegashimasu. Y cuando se termina se dice arigato gozaimasu Arigatou más. y tal, y es eso. Eh, no hay más japonés. Bueno, Sensei, estamos casi por la 1 hora 50 minutos. Me ha hecho corto. Estamos llegando a las 2 horas, así que pienso que hemos hablado extensivamente, más que nada en positivo, que lo que era mi intención hoy, de hablar de lo que hacer
y hablar menos de lo que no hacer. Me parece que lo logramos. Y acuérdense que todo el mundo, la libertad es libre, y cada uno es libre de elegir el camino que más lo nutra. Cuando nosotros abrimos la boca es para decir lo que nos nutre a nosotros, y todo el mundo es bienvenido a decir lo que le nutre a él. Así que es dar sus comentarios nada más. Pepe decía, ¿no? Decía Ortega y Gasset, ¿no? Que yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Que también Exactamente. con los hombres. Entonces, cada uno es lo que es su circunstancia y no puede ser de otra manera. Exactamente. Lo bueno es que podemos compartir camino durante un tiempo. Ha sido un gustazo, Pepe. Como Igualmente. siempre, aprendiendo a amar al estar contigo. Bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gran abrazo, ¿eh?